Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el desarrollo de la guía. Vamos a trabajar la continuación de bacterias que corresponde a crecimiento bacteriano. ¿Ya? Para este crecimiento bacteriano es importante señalar que al final del contenido tenemos que desarrollar unos ejercicios y eso es como al parecer lo que más les ha costado según los comentarios que he leído. ¿Ya? Entonces, lo primero, las bacterias, al igual que todos los seres vivos, como ya mencionamos anteriormente en el video anterior, ya que hablamos de las características más importantes de las bacterias, se reproducen, ¿ya? En este caso, las bacterias se reproducen a través de reproducción de tipo sexual, que es la bipartición. Ustedes les mostré un esquema de cómo era el proceso. Y su especie, gracias a esto, puede prolongarse mucho tiempo, siempre y cuando tenga alimento, tenga un lugar donde vivir y tenga todas las condiciones necesarias para que sus procesos metabólicos ocurran. Ahora, como dice acá la guía, cuando las bacterias se encuentran en un ambiente que reúnen estas condiciones, se reproducen a través de la bipartición. Lo importante de este proceso de bipartición es que van a duplicar inmediatamente la población inicial. Es decir, si yo tenía una bacteria, automáticamente paso a tener dos. Si tenía dos, paso a tener cuatro. Ya, este proceso continúa realizándose hasta que las condiciones se vuelven desfavorables. Es decir, una bacteria se va a replicar constantemente cada cierto tiempo, depende de la especie de bacteria, siempre y cuando las condiciones del medio sean favorables para ello. En el crecimiento de las bacterias, nosotros vamos a reconocer cuatro etapas que son fundamentales. Ya estas cuatro etapas son claramente notorias porque tienen características muy particulares entre cada una de ellas. En el laboratorio, cuando se trabaja, también se pueden observar, pero hay una que es más débil cuando hacemos un cultivo en laboratorio. Pero ahora, a partir de la imagen que tenemos acá en la guía, vamos a conversar. Entonces, lo primero, aquí tenemos un gráfico que nos va a mostrar cómo cambia la población bacteriana a lo largo de las distintas fases o etapas de este proceso. A este proceso que ustedes están viendo acá, este gráfico, nosotros lo vamos a denominar como la curva de crecimiento bacteriano o el gráfico de crecimiento bacteriano. ¿Ya? Tenemos cuatro etapas. La primera de ellas es la fase o la etapa de latencia. ¿Ya? Si ustedes ven, acá partimos con un número constante de bacterias, no es muy prolongado y se mantiene prácticamente todo igual. La definición nos dice, no existe variación significativa en la cantidad de bacterias que se desarrollan. Se dice que en esta etapa las bacterias se adaptan al medio. Es decir, por ejemplo, yo voy a hacer un cultivo de bacterias, tomo las bacterias, la dejo en la placa y las bacterias tienen que reconocer el lugar donde están primero antes de comenzar a crecer, verificar si las condiciones son favorables, verificar si están todos los nutrientes necesarios. Luego tenemos una fase o una etapa que tiene por nombre exponencial. ¿Ya? En la fase exponencial, lo que ocurre, como ustedes pueden ver acá, hay un cambio gravísimo en la cantidad de bacterias que están presentes en el medio. Si ustedes se dan cuenta, esta línea venía así, sin ninguna variación, y de repente despega. Y despega súbitamente. Esto es lo que nosotros vamos a calcular cuando realicemos los ejercicios posteriores. ¿Qué nos dice por definición? Cuando se adapta al ambiente, la bacteria se reproduce exponencialmente. Esto se debe a que rápidamente se van generando las bacterias, porque el ambiente es apto para ello. Se establece una relación lineal entre la cantidad de organismos y el tiempo. Es decir, tiempo aumenta, bacterias aumentan. Insisto, solamente en la fase exponencial. ¿Ya? Es decir, si yo partí con una bacteria, voy a tener, posteriormente debido al proceso de bipartición, 2. Si tenía 2, voy a tener 4. Si tenía 4, voy a tener 8. Y así sucesivamente. ¿Ya? Importante, el crecimiento exponencial, porque aquí aparece un término que son los exponentes. Ustedes se supone que durante este año van a tener que revisar en matemática un concepto que se llama potencia. Es decir, cuando nosotros denominamos que un número está elevado a otro. Por ejemplo, 2 elevado a 2. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante en un gráfico para que usted entienda. ¿Qué me quiere decir ese 2 elevado a 2? Que el 2 se multiplica por sí mismo dos veces. Es decir, 2 por 2. Y ese me da un resultado. Eso es lo que ocurre con las bacterias. Las bacterias, cuando tienen todas las condiciones favorables, se replican de forma exponencial. Es decir, rápidamente no es que van 1, 2, 3, 4, 5, sino que aumentan al doble inmediatamente. ¿Ya? Y es por esto que si nosotros no tenemos los cuidados necesarios del lavado de manos,
Es por esto que cuando nosotros somos contagiados con una enfermedad bacteriana, estas proliferan rápidamente en nuestro organismo y de esa manera nos generan las patologías que nos pueden generar. ¿Ya? Entonces, fase de latencia es un momento donde las bacterias se adaptan al medio, están con calma, están relajadas, reconociendo, viendo si las condiciones son o no son favorables. Y luego viene una fase exponencial cuando ya reconocen, se dan cuenta que es perfecto para vivir y comienzan a hacer sus procesos de división celular a partir de bipartición. Es decir, duplican la cantidad. La tercera fase se denomina fase estacionaria. Si miramos el gráfico o esta curva, nos damos cuenta que terminada la fase exponencial, la fase estacionaria achata la curva, ya le hace como un plano a la curva, una línea prácticamente recta. En esta fase estacionaria el crecimiento de las bacterias se estanca. ¿Y por qué se estanca? Porque el número de bacterias que nacen son similares al número de bacterias que mueren. Es decir, si están naciendo 200 bacterias por minuto, están muriendo también alrededor de 200 bacterias por minuto. Como les digo, la razón de esto es la acumulación de los desechos en el espacio donde las bacterias están viviendo y la paulatina disminución de los nutrientes. Es decir, poco a poco los nutrientes van desapareciendo en el medio, al igual que nosotros. Vamos a poner un ejemplo súper burdo. Yo compro la comida del mes, luego voy al refrigerador, comienzo a comer, a comer, a comer, y va a llegar un momento en que la comida que yo tenía ahí se va a acabar. ¿Qué hago yo? Se supone, nosotros que tenemos esta particularidad, podemos ir y comprar. Las bacterias no tienen esa particularidad, por lo tanto, en este momento, en esta fase estacionaria, es cuando muchas bacterias comienzan a movilizarse de este lugar. Ya, lamentablemente, en el laboratorio se agrega una cuarta fase, porque nosotros tenemos la opción de poder mover la bacteria a otra placa para hacer otro cultivo o dejar que las bacterias mueran. Y esa es la cuarta fase. Si se dan cuenta, luego de la fase estacionaria viene un decrecimiento de la curva. Es decir, esta línea que venía subiendo se estanca, ahora baja. Y esta fase, denominada fase de muerte o fase de declinación, la población bacteriana disminuye drásticamente debido a que el número de bacterias muertas supera por mucho al número de bacterias que produce. Su drasticidad se debe a la gran acumulación de desechos y a la ausencia total de nutrientes. Es decir, haciendo una analogía con la vida nuestra, si nosotros acumulamos desecho y dejamos de comer, morimos. Es decir, si nosotros no cuidamos nuestro planeta como debe ser, nos puede pasar exactamente lo mismo que la fase de declinación bacteriana. Podemos pensar que el mundo es un caldo de cultivo y nosotros somos las bacterias que vivimos ahí. Si acumulamos desechos de manera exagerada y no somos capaces de regularnos como corresponde, bueno, ¿ya? Entonces, estas son las 4 fases de crecimiento bacteriano. Repito, fase de latencia, se acostumbran al medio, ya lo reconocen, ven si es apto. Fase de crecimiento exponencial o fase exponencial, el medio es apto para el crecimiento de las bacterias, por lo tanto se duplican exponencialmente de manera rápida a partir de bipartición. Fase estacionaria, las bacterias que nacen de las bacterias que mueren más o menos tienen el mismo número, son la misma cantidad, por lo tanto se estanca este crecimiento y esto se debe a los nutrientes disponibles y a la acumulación de desechos. Y finalmente la fase de muerte o fase de declinación, las bacterias producen tantos desechos y no hay tantos nutrientes disponibles que finalmente son más las que mueren que las que son creadas. ¿Ya? Estas 4 etapas son importantes para poder reconocer el crecimiento de una bacteria. Toda bacteria debería pasar en vida del laboratorio por estas 4 fases, porque en la vida normal, en la vida libre, bacterias de vida libre, lo que ocurre es que ellas, cuando están llegando a la fase de muerte o declinación, cambian de ambiente o buscan un ambiente más favorable para que puedan obtener los recursos necesarios para continuar el crecimiento o continuar estacionarios. Bien, es sumamente importante entonces mencionar que lo que ocurre en la curva de crecimiento bacteriano es solo válido, como ya os decía, para el cultivo de bacterias en el laboratorio, puesto que en un ambiente libre, las bacterias cuando están agotando sus recursos se mueven a otro lugar, y es por eso que nosotros en las estructuras bacterianas vimos que habían cilios, fimbrias, pilis, flagelos, estructuras importantes para poder adaptarse al medio o para movilizarse dentro de este medio. ¿Ya?
Ahora viene lo que a todos les costaba un poquito, que es la interpretación de la información de cómo crecen estas bacterias. ¿Ya? A pesar de que es posible que no todos nos agraden realizar los cálculos matemáticos, y esto lo digo porque yo también fui joven, también estuve en sus cursos, en sus niveles, y bueno, en ese tiempo aún me gustaba un poco la matemática. Los cálculos matemáticos para los biólogos son fundamentales, aunque no nos gusten, ¿ya? De hecho, una persona que estudia ciencia debe saber que la matemática está presente en todo, ¿ya? En este caso, la matemática nos va a ayudar a saber aproximadamente, porque esta es una de las cuantas formas que podemos ocupar, cuántas bacterias puede haber en un lapso establecido de tiempo, pensando que es un cultivo de laboratorio, un cultivo controlado, donde yo, como ya dije, controlo todas las variables que puedan haber. Acá nos va a aparecer una fórmula, ¿ya? Esta fórmula es importantísima, esta formulita que está aquí, porque esta fórmula es la que nos permite poder saber cuánto necesita, perdón, cuántas bacterias van a haber luego de cierto tiempo, ¿ya? Ojo, no es necesario aprenderse la fórmula, yo les puedo poner la fórmula en caso de alguna evaluación, por ejemplo, yo les coloco la fórmula, yo no tengo ningún problema. A mí lo que me interesa es que se entienda lo que significa esta fórmula y cómo yo aplico esta fórmula. Esta fórmula tiene conceptos que son súper importantes. El primero de ellos es el que yo les explicaba. Tiene potencias. Es decir, este número que está acá es un número grande, ya en este caso el 2, que siempre va a ser igual, pero acá ustedes ven dos letras, T y D. T y D son los que van a cambiar constantemente, porque uno me va a decir cada cuánto tiempo se duplican y el otro me va a decir cuánto tiempo transcurrió. Vamos a analizarlo. N en la fórmula, es decir, este N de acá, corresponde al número de bacterias que crece después de cierto tiempo. Es decir, yo al final del cultivo digo crecieron 800 bacterias. Ese es mi N. N0 corresponde al número de bacterias iniciales. Por ejemplo, si me dicen en un cultivo habían eh, inicialmente 500 bacterias. ¿Cuánto habrá después de tanto tiempo? Ese 500 es el número inicial de bacterias que yo tenía, por lo tanto es el N0. ¿Ya? Repito, N es el número final, lo que yo ando buscando, el total. N0 es el número inicial de bacterias que yo tengo. Este N0 yo lo voy a multiplicar por 2 elevado a T dividido en D. En otras palabras, yo voy a tomar el tiempo transcurrido dividido por el tiempo de duplicación. Ojo, estos tiempos deben estar en minutos, siempre, por favor. ¿Ya? Siempre trabajemos estos tiempos en minutos para que el cálculo sea mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que demora 60 minutos y la tasa de duplicación es cada 30 minutos. Hago 60 dividido en 30 y el resultado me quedaría ahora acá arriba. ¿Ya? Vamos paso a paso para que puedan ir entendiendo. Vamos a ver el ejemplo número 1 para que veamos cómo se realiza esta actividad. Para eso vamos a cambiar acá y vamos a iniciar esta presentación para que podamos revisar. Entonces, el ejemplo número 1 o el ejercicio número 1 me dice, si un cultivo contiene 100 bacterias que se dividen cada 20 minutos, ¿cuántas bacterias habrá en una hora? Y les coloco ahí que son 60 minutos. Aplico la fórmula. N va a ser igual a N0 por 2 elevado a T partido por D. Si reemplazo los datos que tengo arriba, ¿ya? Sería N, que es el número total de bacterias final, va a ser igual a 100. ¿Por qué? Porque me dice si un cultivo contiene 100 bacterias. Es mi número inicial. Por lo tanto, yo lo coloco. Por 2, el 2 no cambia, yo lo dejo ahí. Y me dice que cuántas bacterias habrá en una hora. El T es el tiempo que demorará en total. Y me dice que se duplican cada 20 minutos. Por lo tanto, yo coloco 60 partido o dividido, en otras palabras, en 20. ¿Ya? Vamos a ir paso a paso. Entonces, N es lo que yo estoy buscando. 100 es el número inicial de bacterias de este ejercicio. Lo multiplico por 2, que ese no se mueve, exponente 60 dividido
en 20. Puede sonar un poco enredado, pero se van a dar cuenta que es más fácil de lo que ustedes piensan. Si yo proceso esta información, me da lo siguiente. 60 dividido en 20 es 3, es decir, el 20 entra 3 veces en el 60. Por lo tanto, si yo continúo con el ejercicio, me queda n igual a 100 por 2 elevado a 3. En las calculadoras científicas, por ejemplo, que es una de las calculadoras que ustedes ya deberían comenzar a ocupar, porque la van a ocupar posiblemente en química, en física permanentemente, nosotros en esta unidad, hay un numerito. Ya, por ejemplo, prendo la calculadora, yo coloco 2 elevado, y el elevado es un número, no sé si se verá ahí, pero que es como una casita, un techito, elevado a 3. Y me da un resultado. Vamos a ver lo que me dice, que es 8. ¿Ya? ¿Cómo yo llego a ese 8? El 2 elevado a 3 significa que yo multiplico 2 por 2 por 2. Es decir, este 2 que yo tengo acá, lo multiplico 3 veces. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8. Y es por eso que yo obtengo ese número ahí abajo. Repito, 2 elevado a 3 significa 2 por 2 por 2. Y si yo hago la multiplicación, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. En este caso, donde el exponente es pequeño, nosotros lo podemos calcular fácilmente a partir de la mente o una hoja, ¿ya? El problema reside cuando nosotros nos enfrentamos, como en el caso que viene más adelante, a números ya un poco más grandes, ¿ya? Así que posiblemente la calculadora les va a ser sumamente importante para el desarrollo de ejercicios como estos. Entonces, ahora que desciframos lo que significa 2 elevado a 3 y sabemos que nos da 8, nos dice que n va a ser igual a 100 por 8 y todos sabemos que eso da 800. Por lo tanto, si en un cultivo yo tenía 100 bacterias que se dividen cada 20 minutos, ¿cuántas bacterias habrán en una hora? Habrán 800 bacterias. ¿Ya? Ese es el resultado del ejercicio número 1. El ejercicio 2, ya comenzamos a hacer esto un poquito más complejo. El tiempo de duplicación de un cultivo que contiene 20 bacterias es de 1 hora. ¿Cuántas bacterias tendrá el cultivo en 12 horas? Aquí ya vemos que el número es bastante más importante, bastante más grande. ¿Cómo yo voy a obtener esos resultados o qué debo hacer en primera instancia? Lo primero de lo primero, tengo que transformar esas 12 horas en minutos. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por 60. ¿Ya? Recordemos que una hora está compuesta por 60 minutos. Entonces, vuelvo a plantear la fórmula del ejercicio. N va a ser igual a N0 por 2 elevado T dividido en D. Es decir, el número final de bacterias va a ser igual al número inicial por 2 elevado en el tiempo que demora dividido en el tiempo que demora en duplicarse. Si reemplazamos los datos nos da esto. N es igual a 20 por 2 elevado en 720, que son los minutos que contienen las 12 horas, dividido en 60 porque me dice que se duplica cada una hora. Entonces, lo primero que tengo que hacer es resolver la división que tengo ahí, 720 dividido en 60. Si yo hago 720 dividido en 60 me da 12. Aquí claramente ya complejizamos un poquito el proceso de calcular mentalmente, ¿ya? Y es necesario, por ejemplo, una calculadora para poder hacerlo de manera más efectiva. Ahora, no digo que usted no pueda hacerlo de forma manual. ¿Es posible? Claro que sí es posible, ¿ya? Pero por temas prácticos, en los cálculos yo los realizo con calculadora porque, insisto, a mí lo que me interesa es que usted comprenda el proceso, ¿ya? Es decir, que sepa qué significa el N0, que sepa qué significa el T, qué significa el D, qué me representa esta información que yo estoy sacando. Vamos a la calculadora entonces, yo coloco 2 elevado a 12 y me da un número que ustedes verán es bastante grande. N igual a 20 por 4096. ¿Cómo obtengo ese 4096? 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 12 veces. ¿Ya?
Entonces, ahora lo único que me resta es el 4096, multiplicarlo por 20 y el resultado es que en este segundo ejercicio, luego de 12 horas de cultivo, donde las bacterias se duplican cada una hora y partí teniendo 20 bacterias, voy a tener un total de 81.920. Es un número bastante grande pensando en las bacterias que podemos encontrar. Ahora, nosotros en 1 centímetro cuadrado podemos encontrar muchísimas más bacterias que las que nos menciona este ejercicio, por ejemplo. ¿Ya? Espero que vayan entendiendo. De todas maneras, vamos a resolver el ejercicio 3, que ya es un poquito más largo. Pero lo importante es que, por favor, ya comprendan cómo es el proceso. Si a pesar de que yo hice el video, intenté explicarlo de la mejor manera y usted no entiende, por favor me escribe para intentar resolverlo de otra manera. ¿Ya? Quizás puedo hacer un tutorial de cómo hacerlo en la calculadora, quizás pueda hacer, buscarles alguna plataforma en internet donde ustedes puedan calcular la potencia de manera más fácil. ¿Ok? Bien, continuemos entonces con el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos dice así. Vamos por un desafío mayor. Un cultivo contiene 45 bacterias, las que se reproducen en un tiempo de duplicación de 10 minutos. ¿Cuántas bacterias habrá en el cultivo después de 20, 30, 40, 50 y 60 minutos? Realiza un gráfico con los datos obtenidos, considerando que el tiempo total que se demora, ahí hubo un error, quizás le pueda traer confusión, pero el tiempo total va a ser el X, es decir, los 20, 30, 40, 50 y 60, y el eje Y, que es el que va hacia arriba y hacia abajo, los son el número de bacterias. Entonces, vamos a partir con el cálculo de cuántas bacterias yo tendría a los 20 minutos. Nuevamente la fórmula, n es igual a n0 por 2 elevado t partido por d. Reemplazo, me dice que tengo inicialmente 45 bacterias, que estas bacterias yo quiero saber cuántas hay después de 20 minutos y que se dividen cada 10 minutos. Por lo tanto, n es igual a 45 por 2 elevado a 2. ¿Cómo llego a eso? El 10 en el 20 entra dos veces. 2 elevado a 2 quiere decir 2 por 2. Por lo tanto, n va a ser igual a 45 por 4. Y el resultado de eso son 180 bacterias. ¿Ya? Es decir, en el tiempo 20 yo voy a tener 180 bacterias. Vamos por el tiempo 30. Nuevamente la fórmula, reemplazo los datos. Aquí el único dato que cambia es el tiempo que demora el cultivo, ya no el tiempo de duplicación del número inicial. Solamente vamos a cambiar el 20, el 30, el 40, el 50 y el 60. Resuelvo eso. Ahora me da 2 elevado a 3. ¿Ya? Por lo tanto es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Por lo tanto, n va a ser igual a 45 por 8. Y eso me da un total de 360 bacterias. ¿Ya? 360 bacterias. Muy bien. ¿Ha quedado claro? Perfecto. Esperemos que sí. Insisto, si no queda claro, por favor me avisan. Yo voy a subir más ejercicios de estos a la página de Classroom, así que no se preocupen. Vamos a resolver esto como a modo de entender, a modo de comprender el proceso, y yo después les voy a hacer otros ejercicios para que ustedes los puedan calcular. Vamos con el tiempo 40. Nuevamente la fórmula. En el tiempo 40, lo que va a ocurrir es lo siguiente. 4, en este caso 40 dividido en 10, me queda 4, ya, por lo tanto, 45 por 2 elevado a 4. Ese 2 elevado a 4 es 2 por 2 por 2 por 2. Por lo tanto, nos queda 16. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2. Y nos da el resultado. ¿Ya? Entonces, el resultado del número de bacterias era 45 por 16 y eso me da un total de 720 bacterias. ¿Ya? Yo creo que a esta altura, ya que realizamos el A, el B y el C, ya se habrán dado cuenta que hay algo que está ocurriendo en la cantidad de bacterias que estamos procesando. Hay una relación directa entre las bacterias. Espero que alguno de ustedes ya se haya dado cuenta. Si es que alguno se dio cuenta, vamos a hacer la técnica de los youtubers un poquito más famosos. Comente a ver qué truco hay aquí. Nuevamente, último ejercicio. No, penúltimo. Tenemos
50 minutos. Por lo tanto, solamente, insisto, cambio el tiempo de cultivo, ya no el tiempo de duplicación ni el número inicial. Esto me queda como 2 elevado a 5, por lo tanto es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y eso me da 32. Comprobemos. 2 elevado a 5, 32. Por lo tanto, multiplico 45 por 32 y me debería dar 1440 bacterias. Y van 50 minutos. ¿Ya? Ahora, si usted dice, ok, comprendí, no necesito más explicación, le invito a hacer el último ejercicio, que es el de los 60 minutos, a ver si es capaz de desarrollarlo. Si es capaz de desarrollarlo, coloque pausa ahora en este momento para que alcance a hacerlo. Yo lo voy a hacer rapidito ahora porque me interesa que analicemos el gráfico final. Vamos al último ejercicio. En el caso de el cultivo con 60 minutos, cambiamos el número del tiempo total que va a estar el cultivo. Nos queda 45 por 2 elevado a 60 dividido en 10. Eso me da 6. Por lo tanto, ahora tengo 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. 6 veces. ¿Ya? Y eso me da 64. Es decir, el resultado de este ejercicio es 45 por 64. Y eso me da un total de 2880 bacterias presentes en un cultivo que inicialmente tenía 45 al cabo de 60 minutos. Ahora viene lo complejo. Quizás ustedes pueden hacer un gráfico simplecito que me represente más o menos cómo es la diferencia. Si tienen un papel milimetrado en la casa sería mucho mejor. Si no tienen un papel milimetrado, lo pueden hacer en una hojita de cuaderno, ¿ya? Pero necesitaría que a cada cuadrito del cuaderno usted le otorgue un valor. Por ejemplo, cada cuadrito va a valer 100 bacterias. Cada cuadrito va a valer 50 bacterias. Cosa que la suma de los cuadritos me dé la suma de las bacterias que finalmente me interesa a mí. La otra forma, y es la que también podría ser debido a que ustedes posiblemente en clases de tecnología, el profesor Sergio Yarzún, o el profe Benito, o el profe Oscar, o el profe Bernie, no sé quién les hará tecnología, les haya podido enseñar el uso de Excel. Excel es una herramienta donde nosotros podemos rápidamente graficar los datos. Yo coloco los datos, me arroja automáticamente un gráfico. Bien, si usted quiere hacer su gráfico e intentar resolverlo, nuevamente le invito a que coloque pausa y pueda hacer su gráfico y luego revisarlo en relación al que tengo yo acá en la pantalla. Va a aparecer acá en la pantalla. Si no, lo miramos acá, lo analizamos porque me interesa que ustedes vean lo que ocurre con el crecimiento de las bacterias. Este es el último ejercicio por revisar. Pasa lo siguiente. Ahí está. La línea continua que está en azul, más oscuro, no la punteada, la continua, me marca cómo fueron creciendo las bacterias a lo largo de los tiempos. Si ustedes se dan cuenta, nosotros partimos con 45 bacterias, pero esto nos dio un total, lo reviso enseguida, en el caso del primer ejercicio, nos dio un total de 180. Por lo tanto, nosotros aquí en el minuto 20 partimos con 180 bacterias. Luego nos dio 360 bacterias, que es a los 30 minutos. A los 40 minutos nos dio 720 bacterias. A los 50 minutos, 1440 y finalmente 2880. Les puedo plantear el siguiente ejercicio. ¿Qué ocurre a los 70, 80, 90, 100 y 110 minutos? Y ustedes se van a ir dando cuenta que cada vez, mirando el gráfico ahora, la curva se va a ir acentuando más. Cada vez esta curva va a ser más parada. Por lo tanto, si nosotros volvemos al gráfico de crecimiento bacteriano en la guía, podemos decir que pasamos de una fase estacionaria que viene por acá, en el 0, el 10, el 20, y llegando al minuto 30 nosotros ya comenzamos con este crecimiento exponencial de las bacterias. Es decir, lo que nosotros estábamos intentando graficar a través de este ejercicio era el crecimiento de la fase exponencial. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, hay una línea punteada que pasa por acá atrásito,
que me indica cuál es la tendencia del crecimiento. Y fíjense ustedes que la tendencia del crecimiento siempre es a ir en aumento. Si yo prolongara esta línea hacia allá, me va a salir que el crecimiento va a continuar hacia arriba infinitamente en base a los datos que yo tengo acá. Esta línea puntuada ustedes no la tienen que hacer en el gráfico, solamente estos que están acá, el número de bacterias en relación al tiempo. ¿Ya? Entonces, me interesaría que para el gráfico que ustedes elaboren, en la línea de abajo, que es el eje X, me coloquen los tiempos y en el eje Y, que es el que va hacia arriba, me coloquen las cantidades de bacterias en cada momento. ¿Ya? Bien, chicos, eso es la forma en que nosotros tenemos que hacer los cálculos. Me comprometo a posiblemente ya dejarlos descansar por esta semana. La próxima semana, ya el día lunes, yo creo poder subir algún material donde ustedes puedan ejercitar solos, debido a que ya tienen este material como para ir revisando y repasando. Y nada más me resta decir, chicos, espero que haya servido, espero que les sea útil y sobre todo, que, insisto, vamos al fondo de esto. No, ay, tengo que hacer otro ejercicio porque sí, sino de qué me sirve poder emplear y saber ocupar esta fórmula para lo que viene después, que es ir al laboratorio, cultivar bacterias y saber aproximadamente cuántas bacterias voy a tener. Bien, cualquier cosa chicos, insisto, estamos subiendo material constantemente a la plataforma de Classroom. Ahora, si usted tiene un conocido que le pueda servir este video, se lo puede compartir sin ningún problema. Es bastante transversal, se supone que todos los séptimos básicos de todos los colegios y escuelas tienen que estar trabajando estos contenidos, por lo tanto les va a servir. Si hay una persona mayor que también ustedes creen que le sirve, también le pueden comentar acerca del video. Junto con el profe Alex y otros profes del colegio, vamos a seguir subiendo material, por lo menos, hasta que esto de la cuarentena preventiva termine. Posiblemente venga ya para un tiempo más. Se estima que a finales de abril recién estaríamos llegando al máximo de contagiados. Por lo tanto, no hay información oficial todavía. Por el momento, las clases están suspendidas por estas 2 semanas que se informaron. Cualquier cosa, a través de las distintas plataformas del colegio, ustedes se pueden informar acerca de fechas y procesos. Bien chicos, espero sea de utilidad. Prontamente también voy a estar subiendo más material de la guía, ir comentando, ir informando algo para que no nos atrasemos tanto en el aprendizaje. Ya, insisto, todo este material está siendo creado con el único propósito de que ustedes puedan en casa continuar con su proceso de formación, y nosotros destinamos nuestro tiempo para que ustedes aprendan. Cualquier duda o cualquier consulta me escribe a través de la plataforma. Ahí al lado de mi nombre hay un sobrecito y a través de ese sobrecito usted me manda un correo electrónico y yo lo responderé lo antes posible. Bien chicos, que estén muy bien, cuídense y nos vemos. Que estén muy bien. Chao.